Continuamos aquí en Zona 3, estamos hablando con el doctor Miguel Ángel Cherniquiaro sobre el asma, si es un factor emocional, es un factor biológico. Ya nos estuvo comentando que hay un factor genético y habíamos dejado una pregunta al aire, pero antes de retomarla, esta pregunta que habíamos dicho era relacionado con que si era tan determinante el factor genético, es decir, si yo como padre tuve o tengo asma, mi hijo la tendrá de forma automática. Pero antes me gustaría que retomara una parte, doctor, que mencionábamos en el corte, y era la sintomatología, porque puede ser que haya personas que no conozcan que tienen asma, porque no conocen la sintomatología. ¿Cuál es esa sintomatología? El síntoma clave del asma presentan tos, dificultad para respirar, o sea, dificultad para meter el aire y sobre todo para sacar el aire, y silbidos bronquiales, silbidos en el pecho. ¿Por qué? O sea, la base del asma es inflamación dentro de los bronquios. Entonces, imaginen ustedes un tubo que por dentro está cubierto con una pequeña capa como si fuera un velcro. Entonces, si ese velcro lo hacemos más grueso, es decir, si se hinchara, ¿qué le pasa al calibre del bronquio? Pues disminuye. Entonces se hincha más y empieza a producir moco espeso. Entonces la presencia de ese moco espeso ahí, pues ocupa lugar y reduce más el calibre. Y por último, los bronquios están cubiertos en su pared por músculos, y el músculo del bronquio se contrae. Todo eso produce que el calibre del bronquio por donde pasaba el aire pues se reduce tanto que entonces al enfermo le da trabajo meter, pero le da más trabajo sacarlo. Entonces el tórax del asmático como que se inflara, y pues entra mucho menos aire, oxigena mucho menos correctamente, y esa es una dificultad respiratoria, falta de aire. Esos son los síntomas y se presentan en crisis. Es decir, puede estar la persona muy tranquila y en minutos u horas se instala una crisis. Hay muchas formas de presentación, otras no llegan a esas formas tan severas, pero son síntomas más persistentes. A veces solamente lo que tienen es síntomas nocturnos, despiertan por la noche con accesos de tos, o durante el día cuando hacen ejercicio es cuando se desencadena el broncoespasmo. O sea, hay diferentes presentaciones, pero la presentación típica es obstrucción, tos, falta de aire para respirar y silbidos. Creo que lo que menciona es bastante interesante, porque me hizo reflexionar algo que era, se puede llegar a confundir algo que en psicología manejamos como ataque de pánico o ataque de ansiedad, y este ataque de pánico tiene más un factor emocional. ¿Y en qué se confunde? Porque el ataque de pánico también tiene dificultad para respirar, aunque no existen silbidos, también hay una hiperventilación, es decir, la persona respira rápidamente, no hay obstrucción, pero siente la persona síntomas similares. Entonces la persona puede creer que tiene a lo mejor un ataque de asma cuando es un ataque de ansiedad, o viceversa. Por lo importante de esto es para que usted, si llega a sentir estos síntomas, vaya y revise, ya sea con un médico especialista o con un psicólogo, para poder identificar qué es lo que está viviendo. Y retomando esta parte de los síntomas, quiere decir que no todas las personas con asma desarrollan los mismos síntomas. ¿Podría existir? Sí, yo creo que hay un aforismo en medicina que dice, no hay enfermedades sino enfermos. Entonces cada enfermo tiene cierta particularidad en la manera como empieza, cómo los desarrolla, la intensidad, etcétera, ¿no? Hay niños, por ejemplo, hemos tenido casos que el niño es llevado a consulta porque la mamá dice que lo han reportado porque seguido se queda dormido en la clase, un niño en la primaria, y cuando uno lo revisa tiene muchas sibilancias y es un niño que crónicamente está respirando mal, mete menos oxígeno, y pues la falta de oxígeno lo hace dormirse frecuentemente. Por ejemplo, esa es una manera. Otros solamente son tosedores nocturnos crónicos o tosedores durante el ejercicio, y puede ser perfectamente un asmático ese niño también. Quiero retomar esta parte del ejercicio. ¿Es verdad o mentira que el asmático no puede hacer ejercicio? No, al contrario, totalmente. El paciente asmático debe de tener una actividad física adecuada y regular que le permita mejorar la capacidad pulmonar. Es decir, el asmático que hace ejercicio tiene mucho mejor evolución y más control que el que no lo hace, ¿verdad? Eso es definitivo. ¿Cualquier tipo de ejercicio? Por ejemplo, los ejercicios aeróbicos principalmente, ¿no? La natación, caminar, etcétera, ¿no? Creo que esto toma un mito bastante interesante. Retomando la pregunta que habíamos hecho, si yo como padre tengo asma,
¿qué puedo hacer para que usted, como lo dijo en el corte, los genes no se activen, mi hijo no lo desarrolle? ¿Qué activa un gen? Así es. Tanto el asma como muchas enfermedades, la obesidad ahora de la que tanto se habla, se le han identificado ya algunas localizaciones en algunos genes de lugares que pues se relacionan a la producción de la enfermedad. Sin embargo, hay una rama de la medicina que se llama epigenética, quiere decir de qué manera esos genes pueden permanecer toda la vida apagados o se pueden encender, o qué tan rápido se pueden encender, y eso depende en gran parte de los estímulos externos que decíamos, del medio ambiente, del estilo de vida de la persona, es decir, de qué tipo de alimentación tiene la persona, qué hábitos de actividad física tiene la persona, cuál es su estatus de sobrepeso o normalidad del peso. Todos estos factores van a determinar que, entonces tenemos una persona que está en su peso, que come saludablemente, que tiene una actividad física regular, que no tiene adicciones y que vive en un ambiente pues poco contaminado, tendrá muchas menos posibilidades de, aunque que tenga los genes del asma, estos se activen, por ejemplo. ¿El aire acondicionado? Esa también es una pregunta muy frecuente. ¿Qué hacemos con el aire acondicionado? En general, el aire acondicionado si tiene dos cosas: la posibilidad de controlar la temperatura y la humedad, y aparte el reciclamiento que hace de aire en una habitación le permite pasar al aire por un filtro que constantemente lo está limpiando. Entonces, el aire acondicionado, cuando se le dan los cuidados adecuados a los filtros y el mantenimiento, y se mantienen temperaturas arriba de los 21 grados, que no son ya frías para la vía respiratoria, no influye en nada contraproducente para el asma, excepto cosas muy individuales, ¿no? Porque hay gente que dice, bueno, yo nada más entro a cualquier aire acondicionado y es asmático y le da una crisis. Eso sí es posible, pero no necesariamente, ¿eh? O sea, no necesariamente. Por ejemplo, un ventilador podría ser peor que el aire acondicionado, porque el ventilador está moviendo durante toda la noche el polvo de la habitación, y entonces mantiene la habitación llena de polvo, y ese polvo pues contiene una gran cantidad de alergenos, y eso puede ser peor para el asmático. Esto que menciona del aire acondicionado, en una ocasión con amigos que tienen aire acondicionado en su casa, les pregunto, ¿cuándo fue la última vez que le cambiaste el filtro a tu nunca. aire? Y me dicen, ¿el aire tiene filtro? Sí, claro. Llevan 4 o 5 años con el aire, entonces... Ahí sí, ¿no? Porque ahí sí se convertiría en un foco de hongos, que sí podría ser contraproducente. ¿El asma se cura, doctor? ¿Una persona asmática se le quita? Pues la respuesta es no, y eso pues tiene que ser entendido por los que presentan asma o por las familias que tienen un paciente que tienen asma. Es una enfermedad que una vez que se manifiesta, pues va a durar toda la vida. Lo que importa es el control. De hecho, en pediatría el concepto de control se le llama control total. Es decir, ¿qué es control total? Pues que una persona esté libre de síntomas o tenga síntomas en ocasiones muy escasas durante un mes, que pueda dormir sin ningún síntoma, que pueda hacer actividad sin ningún síntoma, y que eso, aunque requiera un tratamiento que apoye para que logre ese estatus. Es decir, aquí lo importante es que la familia, principalmente la familia, hablando de los niños, acepte el diagnóstico, porque muchas veces la familia al recibir el diagnóstico de asma siente que es algo extraordinariamente malo y que va a marcar a su hijo, pero no es así. O sea, lo importante es aceptar el diagnóstico, porque si no lo aceptamos no le damos el tratamiento adecuado ni los cuidados adecuados. Creo que aquí viene una parte importante, que es la educación y un factor emocional. Me gustaría, regresando de la pausa, hablar sobre cómo controlarse, es decir, hay que controlar al paciente, pero cómo la persona por sí misma también puede ayudarse a controlar. Y lo dijo muy interesantemente, es las crisis de asma, qué hacer en el caso de tener una crisis, qué no hacer, y cómo la correlación emocional en los ataques de asma. Les recuerdo, estamos hablando del asma, es un factor emocional o biológico. 3122-4200, 3122-4266. También puede mandarnos un Twitter, @Zona 3 Noticias. Vamos a una pausa y continuamos.